Hola a todos. En esta ocasión haremos la resolución de las preguntas de química que corresponden a la guía de área 3 de ingreso a la universidad. Estas van de la pregunta 21 a la pregunta 30. Entonces, comencemos. Pregunta 21. Propiedad química de los metales alcalinos. Entonces, aquí hay que recordar un poco quiénes son los metales alcalinos y cuáles son las propiedades que estos poseen. Hagamos esto. Dibujemos rápidamente la tabla periódica. Los metales alcalinos son aquellos que se ubican en el grupo 1A o familia 1, ¿sí? Otra cosa que tienen que recordar es, los metales suelen perder electrones, no ganar electrones, por lo tanto sufren un proceso de oxidación. Eso va a ayudar mucho, porque ya tenemos la mitad de la respuesta. Ahora, en particular, los metales del grupo 1 reaccionan de manera muy violenta con el agua. Por lo tanto, vamos a analizar las respuestas. Al oxidarse, pierden 2 electrones y no reaccionan con el agua. Ok. Otra cosa. Recuerden que los electrones de valencia justo corresponden a la familia en la que están ubicados ciertos elementos. Al estar los metales alcalinos en familia 1 tienen un solo electrón de valencia, por lo tanto no pueden perder 2. Entonces el inciso A no es. Inciso B. Forman anhídridos y bases. Recuerden, los anhídridos son la combinación de no metales con el oxígeno, y en particular al reaccionar con agua forman ácidos, no bases, por lo tanto, esta tampoco es. Inciso C. Son muy reactivos con el agua y al oxidarse pierden un electrón. No, justo lo que estábamos analizando. Reaccionan de manera muy violenta y pierden su electrón de valencia. Perfecto. Siguiente pregunta. Pregunta 22. Enlace que se forma entre dos átomos con igual valor de electronegatividad. Entonces, analicemos las respuestas. Enlace iónico. En el enlace iónico, recuerden, uno pierde su electrón y el otro se lo queda, formando iones. Por lo tanto, este no puede ser. En el inciso B, metálico, recuerden, los metales se unen de manera tal que los electrones viajan alrededor de estos. Por lo tanto, este tampoco puede ser. Propiedades y tema de enlaces químicos. Inciso C. Puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son una interacción que se da entre moléculas de agua. ¿Vale? Entonces, este tampoco puede ser. Inciso D. Covalente polar. Pongamos un ejemplo. Yo tengo 2 átomos de cloro, por decir algo. Si es un enlace covalente, ambos comparten su electrón. En particular, el covalente no polar es aquel donde los átomos presentan la misma electronegatividad, ¿no? Tengo 2 átomos de cloro, igual electronegatividad, y ambos jalan a los electrones con la misma fuerza, es decir, uno no se los queda más que el otro. Por lo tanto, la respuesta correcta corresponde a covalente no polar. Perfecto. Siguiente pregunta. Pregunta 23. La fórmula del clorato de potasio es, entonces recuerden un poco de la nomenclatura y los prefijos que se les llegan a dar dado el estado de oxidación que presenta cada uno de los cloros en este caso. Entonces, nombrémoslos. Hipoclorito de potasio, que corresponde al estado de oxidación más bajo de cloro. Clorito de potasio, ¿sí? El siguiente será clorato de potasio. Y para no dejar al último solito,
daremos un nombre que es perclorato de potasio. ¿No? Entonces recuerden, son los prefijos que se les dan a los elementos dado su estado de oxidación. Hipo, tal cosa. Terminación ito, tal cosa. Terminación ato, tal cosa. Per, ato, tal cosa. Entonces recuerden, estados de oxidación y nomenclatura. Por lo tanto, la respuesta correcta corresponde al inciso C. Bien, siguiente pregunta. Número de moléculas que hay en 3 mol de agua. Entonces, aquí hay que recordar justo al número de Avogadro, que es aquel que me permite relacionar a la cantidad de sustancia con las partículas elementales, moléculas, átomos, iones, etc. Entonces, tengo 3 mol de agua. Y justo mi relación es, por cada mol de agua, yo tengo 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Entonces lo único que resta es hacer la operación 3 multiplicado por el número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23. No, mi recomendación, solo jueguen con los números y la potencia déjenla al final. Entonces 3 por 6.022, esto es 18.066 por 10 a la 23 moléculas. Por lo tanto, la respuesta correcta corresponde al inciso C. ¿Sí? Entonces, continuemos. Pregunta 25. Si se tiene ácido clorhídrico al 37% masa-masa, ¿qué cantidad se necesita para preparar 250 mililitros de una concentración 1.4 mol por litro en disolución acuosa? Entonces, aquí hay que recordar preparación de disoluciones y las concentraciones de las sustancias, unidades de concentración. Entonces, recordemos, 37%, ¿no? El porcentaje masa-masa, se puede reescribir de esta forma: 37 gramos de ácido clorhídrico puro por cada 100 gramos de la disolución. Otra cosa, 1.4 molar o mol por litro, podemos escribirlo como 1.4 mol, ¿sí?, de ácido clorhídrico por cada litro de la disolución. Pero esta es la disolución nueva que quiero preparar, no la que está con el ácido clorhídrico concentrado. Entonces vamos a ponerle un distintivo como una N, porque es la nueva disolución. Yo quiero una disolución a esa concentración, en particular 250 mililitros de esa nueva disolución. ¿Sí? Les pongo nombres y apellidos porque resolver estos problemas por factores de conversión es algo bastante sencillo y bastante eficaz. Otra cosa, la densidad. La densidad corresponde justo a esta disolución, a la del ácido clorhídrico concentrado. Entonces yo tengo 1.14 gramos de disolución por cada mililitro de la disolución. ¿Sí? A esta disolución, a esto que yo estoy colocando como disolución, es justo el ácido clorhídrico al 37%. Le estoy llamando así para que vean cómo se van cancelando las unidades y poder llegar a lo que me piden. Ahora, me están pidiendo un volumen. ¿Un volumen de qué? Ah, pues justo de esta disolución. ¿Ok? ¿Y de dónde puedo obtener ese dato? Ah, pues de la densidad de la disolución. Entonces, otra cosa que hay que recordar es que las unidades yo las puedo utilizar de manera indistinta, ya sea como se presenta aquí o de manera invertida, es decir, 1 mililitro de la disolución por cada 1.14 gramos.
de la disolución. Porque justo esto que tengo aquí es lo que me están pidiendo en la pregunta, encontrar ese volumen necesario para preparar la disolución. Entonces, ahora, ¿cómo cancelo 1.14 gramos de disolución? O en particular la unidad gramos de disolución. Ah, pues vean, yo tengo al porcentaje masa-masa, es decir, 100 gramos de disolución por cada 37 gramos de ácido clorhídrico puro, ¿sí? Es decir, si yo tomo 100 gramos del bote o del recipiente en el que está contenida dicha disolución, puedo asegurar que al menos 37 gramos son solamente ácido clorhídrico. Lo demás, quién sabe qué sea, porquerías o demás cosas, pero al menos 37 gramos son solo ácido clorhídrico. Perfecto. Entonces, ahora, dense cuenta que hay un dato que vamos a utilizar y que no necesariamente se los proporcionan en los problemas, pero siempre van a tener acceso a él, y es el de la masa molecular. ¿Sí? Entonces, hidrógeno es 1 gramo por mol, cloro es 35.4 gramos por mol, y al sumarlo tenemos 36.4 gramos por mol. Entonces, bien, seguimos. El siguiente dato es justo a utilizar la masa molecular del compuesto, 36.4 gramos por cada mol. Esto es de ácido clorhídrico, ¿sí? Seguimos. ¿Con qué cancelo ahora mol? Esta mol que tengo aquí abajo. Ah, pues, con la nueva concentración que estoy buscando. 1.4 mol de ácido clorhídrico por cada litro de disolución. Pero vean lo que voy a hacer. Ese litro lo voy a colocar en mililitros. Justo porque a mí el valor que me están dando para poder cancelar eso está en esas unidades, mililitros de la nueva disolución. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Justo lo que les decía, las unidades se tienen que ir cancelando y de esta forma ustedes pueden ver que su problema es correcto. Gramos de disolución se cancela con gramos de disolución. Gramos de ácido clorhídrico con gramos de ácido clorhídrico. Mol de ácido clorhídrico con el mol de ácido clorhídrico. Y mililitros de la nueva disolución con mililitros de la nueva disolución. Lo único que resta es hacer la operación de esto. Permítanme colocarlo aquí arriba. Entonces, ¿qué tenemos? Esto va a ser igual a 1 por 100 por 36.4 por 1.4 por 250 dividido entre 1.14 multiplicado por 37 por 1 por 1000, ¿no? Entonces, al realizar esta operación, recuerden, estoy colocando los paréntesis de manera que todo eso se multiplica. Entonces, tenemos lo siguiente. 1 por 100 por 36.4 por 1.4 por 250 entre 1.14 por 37 por 1000 me da como resultado, no así de manera aproximada utilizando 30 mililitros. Poco más, poco menos por las cifras decimales que aparecen. Entonces, la respuesta correcta a mi pregunta 25 es el inciso B. Sí, entonces, vean, utilizar los factores de conversión ayuda mucho para resolver los problemas de preparación de disoluciones. En particular, esta forma o este método les va a ayudar mucho para algunos otros problemas.
cómo pasar gramos a mol a molécula o de gramos hasta átomos, etcétera. Conversiones muy grandes. Entonces, siguiente pregunta. ¿La estructura angular del agua ayuda a qué? Analicemos la estructura angular que tiene el agua. Permítanme poner de este lado a los pares electrónicos o a los pares de electrones que tiene la molécula. Y aquí, ¿sí? Esos tachecitos representan a los pares de electrones libres que tiene. Entonces recuerden un poco las estructuras de Lewis y los ángulos que pertenecen a la molécula de agua. Entonces, esto ayuda a que se formen justo los puentes de hidrógeno entre moléculas, ¿sí? Entre moléculas de agua. Entonces, analicemos. ¿Sea menos densa en estado líquido que en estado sólido? No necesariamente. ¿Su capacidad calorífica sea baja? Pues no, porque de hecho la capacidad del agua es bastante alta o es alta. ¿Que sea un buen disolvente de compuestos no polares? Recuerden, el agua es polar y normalmente decimos lo polar disuelve a lo polar. Entonces no. Inciso D, justo lo que acabamos de decir. Esto ayuda a que los puentes de hidrógeno se formen. Por lo tanto, la respuesta correcta corresponde al inciso D. Bien, temas del agua. Pregunta 27. El poder disolvente del agua se debe a los... pues aquí justo podemos utilizar la pregunta anterior. La formación de puentes de hidrógeno y la polaridad de la molécula. Si ustedes recuerdan, al ser una molécula polar, existe lo que conocemos como una carga parcial negativa para oxígeno y positiva para hidrógeno. ¿Por qué? Pues porque el oxígeno jala un poco más hacia él a los electrones del enlace. Es un poco más electronegativo. Al ser una molécula polar, los jala un poco más, dejando deficientes a los hidrógenos. Por eso tienen una especie de carga parcial positiva, mientras que oxígeno, como jala más los electrones, es negativa. Y además, dado esto, también es la formación de los puentes de hidrógeno. Por lo tanto, mi respuesta correcta corresponde al inciso C, puentes de hidrógeno y su polaridad. Nuevamente el tema del agua. Pregunta 28. En la siguiente reacción, X, ¿a qué corresponde? X más oxígeno forma un óxido ácido. Entonces recuerden, los metales más oxígeno forman óxidos u óxidos básicos. Los no metales forman los anhídridos u óxidos ácidos. Hay que analizar a qué elementos tenemos. Sodio. Sodio es un metal. Nitrógeno. Nitrógeno corresponde justo a la respuesta correcta porque nitrógeno es un no metal. Inciso C y D, magnesio y calcio, corresponden a metales. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B. Un no metal más oxígeno forma un óxido ácido. Perfecto. Siguiente pregunta. Nutrimento que se encuentra en varios alimentos cuya función es antioxidante y su exceso causa sangrados. Entonces, por aquí yo les comparto a una molécula y esta molécula corresponde justo a la vitamina E. La vitamina E es un antioxidante y en cantidades muy grandes puede causar sangrados, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta correcta corresponde a esto. El calciferol, solo para analizar las otras, corresponde a lo que conocemos como vitamina D, ¿no? Por ahí habrán escuchado decir, vete a que te dé el sol para hacer vitamina D. La tirosina y el triptófano son aminoácidos. Entonces, solo para que la tengan en cuenta. La vitamina E es un antioxidante y su exceso, su consumo en exceso puede causar
sangrados. Perfecto. Y por último, pregunta 30. Las reacciones de combustión son un espacio, porque un espacio, energía calorífica hacia los alrededores. Entonces, si ustedes analizan esto, una reacción de combustión es, por ejemplo, cuando ustedes prenden un pedazo de papel. Al prender un pedazo de papel, ustedes sienten calor, energía. Eso produce fuego, ¿no? Es decir, la manifestación de esa energía calorífica. Por lo tanto, estamos hablando, uno, de reacciones exotérmicas, aquellas que liberan energía al medio. Por lo tanto, la respuesta correcta corresponde al inciso A. Las reacciones de combustión son exotérmicas porque liberan energía calorífica hacia los alrededores. Solo para complementar aquí, las endotérmicas son aquellas reacciones que absorben energía. Perfecto, entonces con esto concluimos las preguntas de química de la guía de área 3 de ingreso a la universidad. Todos los datos acerca del curso aragonés se quedan en la caja de información del video. Cuídense y nos vemos.